Por favor, contádnoslo y explicadnos o hacednos alguna propuesta para mejorar, ¿no? Las propuestas las veremos un poquito al final, pero la primera conclusión que vais a ver de todos estos datos es que la información que se está trasladando es bastante, pero ni es suficiente, ni tiene suficiente continuidad, ni tiene suficiente coherencia con el resto de la formación curricular como para que eso pase a formar parte de lo que aprendemos y de lo que aprenden los chicos y las chicas. Y yo, llegado a este punto, digo siempre que tengo 2 hijos de 15 años, uno está hoy de cumpleaños precisamente, y ya sé que para una madre de 2 hijos de 15 años supone un vértigo decir vamos a hablar o va a recibir formación sobre educación sexual, sobre cómo protegerse, cómo proteger a sus compañeras, a sus compañeros, cómo protegerse de un contagio, de una ITS o de un embarazo no deseado. Pero hay que asumirlo, especialmente porque, como sabéis, la sociedad que tenemos ahora no es ya no parecida a la que tuvimos nosotros, no es ni parecida a la de hace 10 años o 12 años, cuando las redes sociales no habían irrumpido con esta fuerza y cuando las relaciones entre los jóvenes tenían otra dimensión. Por lo tanto, gracias a quienes hicisteis posible el estudio y gracias al alumnado, ¿no? Estos son los colegios, veis en rojo, esto es Culleredo, aunque mayoritariamente la población estudiantil era de Coruña. Es de Culleredo porque el Blanco Amor es un instituto muy grande, ¿no? Pero mayoritariamente la población estudiantil era de Coruña. Ya os dije, un poquito por encima la población de chicas, porque además estadísticamente estamos cerca de ser el 52% de la población, aunque a veces no lo parezca. Las edades mayoritariamente 15 años, aquí había una porción de 14, algunos aún iban a cumplirlo porque el estudio se hizo en octubre, noviembre, diciembre, por lo tanto algunos iban a cumplir todavía 15 años, ¿no? Bueno, la primera pregunta, y que ha sido objeto de algunos titulares, ¿no? Que no quiero que nos alarmen. Es cierto que el 74% contestaron que nunca habían utilizado ningún método anticonceptivo. Como sabemos por los estudios del Ministerio y por los estudios que se han hecho, cuál es el porcentaje de jóvenes que han iniciado a los 15 años sus relaciones sexuales, hemos de decir que no es un 25 este porcentaje, habremos de corregirlo, sino que es en torno a un 30% los que han utilizado algún método anticonceptivo. El resto no, han tenido relaciones y no lo han utilizado, ¿vale? Es decir, solo el 30% de los adolescentes que tienen relaciones sexuales por primera vez utilizan un método anticonceptivo. Bien, como veis, mayoritariamente los que dicen que no son las chicas. Quienes han utilizado algún método, ¿cuál han utilizado? Ningún secreto, ninguna sorpresa, el preservativo, mayoritariamente, ¿no? Es el método que más conocen y el que más utilizan, ¿de acuerdo? Los otros son muy minoritarios en la población adolescente, ¿no? Esta es una de las diapositivas en las que nos vamos a parar, ¿no? ¿Has recibido alguna charla o alguna clase sobre educación sexual? La respuesta mayoritariamente era que sí, como lo veis ahí, pero luego les preguntamos dónde. Y aquí viene. Solo el 20% había recibido alguna charla en su paso por el colegio. El 67% en el instituto. Incluso había algunas respuestas que afirmaban en el instituto y vinieron los de planificación, o en el instituto y vinieron los de centro Quérote. Los que sois docentes sabéis de qué estamos hablando. Por lo tanto, si nos quedásemos aquí en el estudio, podríamos estar bastante satisfechos, porque hay mucho recuerdo de que han recibido alguna charla. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos desmenuzando, vamos sacando capas del conocimiento que tienen y de lo que han significado y de la profundidad o de los conocimientos que han adquirido en esas charlas, vemos
que se ha quedado en eso, en una charla. De hecho, en muchos de los cuestionarios, como era una pregunta abierta, en muchos de los cuestionarios los estudiantes ponían una vez, 2 veces un año, una vez en un trimestre. Y eso, que supone seguramente un esfuerzo tanto para el equipo del profesorado como para los sanitarios que van a dar, al final no es ni siquiera una lluvia fina. Estamos viendo que no cala lo suficiente para convertirse en formación. Es simplemente información y muy puntual, ¿no? ¿Con quiénes hablas sobre los métodos anticonceptivos? ¿Qué ocurre? Que los chicos solo hablan entre ellos, los chicos y las chicas. Aquí los veis. Con los amigos, los hombres dicen, aquí hay un porcentaje importante, con nadie. Los amigos, con los amigos, sobre todo las chicas, hablan con las amigas, con los compañeros de clase, compañeros y compañeras. Las chicas, algunas enuncian, con mi madre. Pero si vamos a lo que hablas con el profesorado, lo que hablas con el personal de planificación, lo que hablas en las charlas, con la gente que me dio las charlas, vemos que es absolutamente minoritario. Es decir, saben poco y lo comparten con quien sabe lo mismo que ellos. También poco. ¿Crees que la información que tienes sobre los métodos anticonceptivos hay alguna diferencia, como en la anterior, en las respuestas entre chicos y chicas, ¿no? En general las respuestas son bastante homogéneas, pero como veis, pues los chicos y las chicas eligen distintas partners para hablar con ellos. Y en esta también hay alguna pequeña matización, alguna pequeña diferencia. Hay un 45% que nos dice que tienen la suficiente formación. Todos estos, los demás, dicen que no tienen suficiente, o que es poco clara, o que les gustaría tener más, o que no tienen, ¿de acuerdo? Excepto este 6% que dice, toda la que necesito, ¿de acuerdo? La suficiente, sobre todo los chicos, creen que tienen suficiente. Las chicas les encantaría tener más. Son mayoritarias las que dicen que tienen poco y que es poco clara. Como veis aquí, las mujeres demandan más información y más clara. Esto seguramente tiene la explicación tanto de la madurez o de la mayor madurez de las chicas en esa edad, como que también ellas van viendo la posibilidad de que son ellas las que se quedan embarazadas, ¿no? Por lo tanto, tienen un rol o asumen un rol completamente distinto. Les hemos hecho 2 preguntas de pruebas acerca de la formación que tienen biológica o anatómica. Les hemos preguntado, los órganos femeninos que producen células sexuales son, y el 89% lo han acertado, los ovarios. Y lo mismo con los testículos. ¿Y por qué? Porque desde sexto, desde quinto de primaria, quienes educáis a los niños lleváis repitiéndole esto. Es como el artículo indefinido, o el definido, o el determinado, o los adverbios. Eso lo saben porque lo han machacado. Saben eso, y saben las trompas de Falopio, y saben las trompas de Eustaquio, y distinguen las de Eustaquio del Falopio. Pero seguramente para su vida, para lo que va a ser su vida cotidiana, su vida de relación, para su seguridad, para su madurez, tanto más importante que saber esto sería saber cómo y desde qué momento hay que colocar el preservativo, o cuál es el mecanismo de la píldora anticonceptiva, o que en los 4 días siguientes de la regla sí que se pueden quedar embarazadas. Y eso sí es lo que no saben, es en lo que tienen más dudas. Ya veis que lo que se les repite mucho, lo saben mucho y muy bien, ninguna duda. ¿Por qué evita el preservativo el embarazo? Casi todos lo saben. Porque para que los espermatozoides no lleguen. Hay alguno que se pone y dice, evita la fecundación. Pero en general, pero el preservativo es eficaz y solo el 29% contesta
os señala la respuesta acertada, que es si se coloca desde la penetración. Todos los demás dicen si no se rompe, o si se coloca antes de la eyaculación, o si se coloca en el último momento, pero no. Esta es la única. Es decir, solo un tercio tienen claro que tienen que colocar el preservativo desde la penetración. Es una pena que no tengamos aquí el 83% que distinguen los ovarios, porque vendría mejor. La píldora evita el embarazo porque el 36% saben que evita la ovulación, porque no hay ovulación. El resto no lo saben. Para unos evita la regla, para otros hace que venga la regla, para otros evita la fecundación, para otros evita que se unan el espermatozoide y el ovocito. No lo saben, porque nadie les ha explicado, seguramente con la suficiente profundidad y con la suficiente reiteración, cuál es el mecanismo, y que no hay ovulación, y que el sangrado que tienen las chicas cuando toman la píldora no es la regla, aunque se le llame la regla, pero no es la regla porque no es regla, porque no es ovulación, porque no hay ovulación, ¿no? Y esas cosas que son muy importantes para comprender el cuerpo y el funcionamiento, bueno, pues no somos capaces de explicarlas y ellos no pueden saberlas. El doble método. Es curioso porque los adultos, nosotros, seguramente hay incluso más dudas, ¿no? Pero lo hemos preguntado porque es muy insistente desde hace, bueno, pues un par de décadas, ¿no?, que se habla de este tema, especialmente en los centros de planificación familiar, en las consultas de quienes nos dedicamos a la anticoncepción, ¿no? El doble método es utilizar un método anticonceptivo, ¿no?, sea hormonal o sea de barrera, como el DIU de cobre o de plata, y asociarle preservativo para evitar no solo un embarazo no deseado, sino evitar una infección. Bien, lo saben la mitad, la otra mitad no saben lo que es. Y es justamente en esta edad, es justamente para ellos y para ellas, en esta edad, en este modelo de relación, para quienes el doble método es tremendamente importante. Porque, como sabéis, además, lo sabéis especialmente quienes sois docentes, estamos ante una generación que se autocalifica, para diferenciarse de la generación de generaciones del 68 y de la generación de Manolo y ahora se califican a sí mismos de monógamos y monógamas, pero son monógamos sucesivos, es decir, es cierto que tienen una novia o un novio, pero que dura 3 semanas o un mes, que para ellos es una relación muy seria, pero dura un tiempo muy corto y varía en la pareja, ¿no? Por lo tanto, el doble método les protege y les protege bueno, pues de ese repunte que estamos viendo en las infecciones de transmisión sexual. No hay que alarmar, pero es una realidad. Luego veremos en una respuesta que hay un tercio que creen que la sífilis está erradicada. Bueno, en realidad yo también lo deseaba. Durante muchos años no se habló de sífilis, ni de gonorrea, ni de verrugas sexuales, excepto en determinados ambientes, ¿no? Lo estamos viendo en las consultas, lo estamos viendo en menores, se está viendo no todos los días, pero lo estamos viendo con más asiduidad y con más importancia cuantitativa y desde luego cualitativa de lo que sucedía hace 10 años, por ejemplo. El implante no lo conocen, sencillamente. Lo conoce el 13%, sabe que se coloca en el brazo. El resto, más vale que no vengan los de MSD, que son los que han comercializado el implante, porque se llevarían un disgusto viendo esta diapositiva. Lo confunden con el DIU, se coloca en el útero o se coloca en la cadera. Bueno, en todo caso, es uno de los métodos con el anillo y con el parche, los 3 métodos, los grandes desconocidos, ¿no? Es una pena además porque alguno de ellos, bueno, pues sería muy interesante para chicas jóvenes, ¿no? En esto es un éxito y yo quiero
desde luego felicitar a la gente que ha estado haciendo formación, porque el 81% tienen claro que la marcha atrás no es un método anticonceptivo seguro. Y es muy importante. Es cierto que me decía a mí una de las formadoras que tuve en el máster de anticoncepción, nos decía, bueno, la marcha atrás hay que valorarla bien, porque durante siglos fue la que evitó, que algunas parejas tuvieran, pero estamos en 2019 y conviene que la actual generación sepa que esta práctica, que no es ni un método, que es una práctica anticonceptiva, pero que en todo caso ni es segura ni debe tenerse por tal, ¿no? ¿Cuáles de estos métodos anticonceptivos son hormonales? El 33% dicen que la píldora, el 26% dicen que la inyección, hay un 1% creativo que dice que el preservativo, pero en general hay otro 7% que dice que la marcha atrás, un 4% que dice que la ligadura, un 7% que dice que la temperatura basal. En definitiva, como veis, hay un poquito de confusión, hay alguna confusión. Una diapositiva que nos debe de hacer reflexionar, y que si lo anterior era un éxito de la formación que estamos dando, esto es yo no diría fracaso, pero esto es responsabilidad nuestra como padres y madres, y nuestra como sanitarios. El 68% creen que los métodos anticonceptivos provocan muchos efectos secundarios. El 4% que engordan, el 3% que no deben usarse sin haber tenido hijos, y un 6% dicen que aumentan las posibilidades de cáncer. Pero en definitiva el 68% dicen que tienen muchos efectos secundarios. Eso ni tiene una base científica, ni está probado empíricamente, y además es totalmente contraproducente. Es decir, los métodos anticonceptivos hormonales en el año 2019 son métodos anticonceptivos muy recomendables, muy recomendados. Somos capaces de encontrar un método anticonceptivo hormonal para cada usuaria y para cada paciente, y en todo caso son muy escasísimos los casos que no pueden o bien tomar la píldora o utilizar el parche, el implante, el anillo, el DIU hormonal, en definitiva, o una píldora de solo gestágenos. En definitiva, hay un abanico tan amplio, pero la hormonofobia, que la hemos trasladado y la estamos trasladando a los estudiantes y a los adolescentes, y no deberíamos hacerlo, ¿no? Esto hay que revertirlo. Las infecciones de transmisión sexual, el 75% saben fehacientemente cómo se contagian, y hay un 25% que no, que lo confunde, que cree que se contagia de una manera pero no de otra, que no sabe, que cree que con el sexo oral no se puede contagiar, que cree que teniendo relaciones anales no se contagia. En definitiva, no, hay un 25% que está confundido. Los llamados métodos naturales tampoco son muy conocidos. Hay muchísima confusión, algunos lo asocian a la marcha atrás, y solo un 15% sabe que son aquellos métodos en los que hay que tener un conocimiento muy bueno del propio ciclo para utilizarlos, es decir, para determinadas mujeres con ciclos muy exactos y con un conocimiento muy exhaustivo de su propio ciclo y con una madurez suficiente, ¿no? Pero hay una confusión muy importante en torno a los métodos naturales, ¿no? Eso sí, hay un dato que a mí me preocupa, y es que la mayoría le llama natural a lo que no tiene hormonas, claro. Y entonces, pues por ahí se puede generar alguna duda, porque como veíamos en la diapositiva anterior, creen que las hormonas son malas. Por lo tanto, estamos terminando, vamos con una de mitos y verdades. Bien, hay buenas noticias. Por ejemplo, si no hay orgasmo, no hay posibilidad de embarazo. Todo el mundo sabe que es incorrecta. No os alegréis tanto, que luego hay otra
que está un poco regular. Si no hay orgasmo masculino y eyaculación plena, no hay posibilidad de embarazo. Ah, amigo, hay un 21% que dice que es cierto. Y como es cierto, ¿para qué nos vamos a poner antes el preservativo? El preservativo protege de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, muy bien. El SIDA solo lo padecen los drogodependientes y las personas homosexuales, incorrecta, muy bien. Mayoritariamente incorrecta, muy bien. Un 27% cree que la sífilis está erradicada en España. Un 29%, un tercio, no saben que el aborto es legal en España. Hasta las 14 semanas, además se ponía. Y el 56% creen que para tomar la píldora del día después tienen que ir al médico. No saben que se dispensa en las farmacias. Y el 46% creen que si la mujer ha tenido la regla en los 4 días posteriores no puede caer embarazada. Otro mito, es como lo de las hormonas. El DIU es un método anticonceptivo que provoca un aborto. El 19% creen que es cierto. Naturalmente no es cierto. Y no es posible tener un orgasmo si no hay penetración vaginal. Ya solo creen que es cierto el 13%. Pero bueno, convenía que avanzásemos. Aunque haya habido penetración, puede evitarse el embarazo con vallos vaginales. Hay un 16% que dice que es correcto. Nada más, pero bueno, vamos a trabajar para que no haya nadie que crea eso. Conclusiones, aquí las tenéis. Están muy lejos, pero yo os las digo. Un 98% conocen los órganos productores de células sexuales perfectamente. El 74% de los estudiantes afirman no haber utilizado nunca un método anticonceptivo. El preservativo es el anticonceptivo más utilizado. Solo el 7% afirma haber utilizado la píldora del día después. Anillo, parche e implante, los grandes desconocidos. Solo el 19% han recibido algún tipo de información en el colegio, el resto en el instituto. Mayoritariamente hablan con sus amigos, hay escasísimas referencias al profesorado. Hasta un 42% reconocen tener poca, mala o poco clara la información. Las chicas son las que más demandan esa información. Solo el 29% sabe cómo utilizar correctamente el preservativo. El 63% no saben cómo funciona la píldora. Solo el 13% conocen el implante. Solo la mitad conoce el doble método y para qué es útil. Hay confusión y desconocimiento en torno a los métodos anticonceptivos hormonales, hormonofobia. Solo el 15% sabe qué son los métodos naturales. Hasta un 25% desconocen cómo se contagian las ITS. Un 21% cree que si no hay orgasmo masculino no hay embarazo. Y un tercio cree que la sífilis está erradicada. Un tercio no saben que el aborto es legal en España. El 56% creen que para adquirir la píldora del día después tienen que ir a un centro de salud. Un 46% creen que 4 días después de la regla no te puedes quedar embarazada. Conocen y aprenden lo que se les repite y se les enseña durante varios años, durante varios cursos y de una manera coherente, ¿no? con el resto del currículo. No referencian su conocimiento ni su interés sobre la educación sexual al centro educativo. Tienen interés en saber más, tienen muchas dudas, conocimiento escaso o errores importantes en aquello que nadie les ha enseñado y que hay que enseñarles. Y nada más, si queréis alguna pregunta. Así que las cosas, como sabéis la mayoría de los que están aquí, yo soy militante socialista y voy a parafrasear a Zapatero, que dijo: no estamos tan mal. Bueno, no estamos tan mal, pero tenemos que estar mejor. Porque, insisto en lo que dije al principio, es mucho más importante para su vida, para su seguridad, para su toma de decisiones, saber cuándo se coloca el preservativo, que saber que el ovario tiene forma de almendra.
que para eso es mejor, eso ya lo sabemos quienes nos relacionamos con los ovarios. Es decir, que está bien saber cómo son los ovarios, todo es bueno, pero es mucho más importante saber cuándo hay que colocar el preservativo, saber cómo funciona el ciclo, cómo funciona la píldora anticonceptiva, tomar las propias decisiones. Y yo termino haciendo el alegato de las familias, y ahora que se habla mucho del pacto por la educación, esto tiene que formar parte de la formación, no de la información, de la formación. Y aunque metamos la cabeza donde la metamos, los chicos y las chicas van a seguirse relacionando con chicos y con chicas y con lo que quieran. Y es mejor que les demos herramientas para ser libres, maduros y seguros. Libres, maduras y seguras. ¿Tenéis alguna duda? Chero, veo que te animas. Sí, no, a ver, yo lo que sí que he hecho en falta, es verdad que esto se empieza a hablar en primaria, ¿no? Sobre cómo sobre todo en quinto y sexto, ¿no? Pero, y luego en el instituto, pues también se hace hincapié en ciencias, etcétera, ¿no? Pero sí que falta una información más clara, ¿no? No tan científica, no tan biológica. Y lo que tú dices, no vale una sesión una vez al año, ¿no? Tiene que estar dentro del programa, del currículum, y que los niños se acostumbren, las niñas se acostumbren a conocer todo. Porque una vez que empiezas a hablar de estos temas, ellos tardan en preguntar, en desinhibirse, pues son temas que siempre a ellos les da mucho la risa, bromean. Entonces son temas que yo creo que en la escuela siempre han sido un poco tratados muy con pinzas, ¿no? Y que sí que falta una formación continua, ¿no? Y que esté en el currículum, y que se hable, y que se comente, y que se experimente, y que se lleven los utensilios para que los vean, para que los conozcan. Y con internet tenemos montones de cuestiones que se pueden ver en clase, ¿no? Y todo eso pues muchas veces no se hace, ¿no? Se deja siempre en manos médicas, en manos de expertos, y la parte educativa pues se obvia, ¿no? Y es Bueno, primero, yo creo que ha sido una intervención muy buena por tu parte, y aparte muy interesante, y que a todos nos ha ayudado mucho. Yo no sé si esto tiene algún tipo de posibilidad, y además de la formación que se pueda dar en los centros por parte de los docentes. En la delegación del gobierno existe un plan que lo conoce la mayoría de la gente que está en centros escolares, que se llama el Plan Director para la Convivencia y Mejora del Entorno de los Centros Educativos. El año pasado en ese plan han participado 1.211 colegios de primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo cual estamos hablando del 90% de los centros. En ese plan se dan charlas sobre distintas temáticas: violencia de género, acoso escolar, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Nunca se ha planteado que esto pudiese ser un tema para integrar dentro de las actividades realizadas con ese plan. No sé si eso, yo desde luego lo hablaré con las personas que están dando esas charlas en los centros, para ver la posibilidad de incorporarlo, porque me parece súper interesante, y creo que le haríamos un gran favor a los niños. Ese plan va dirigido no solo a los alumnos, sino que también va a los padres a través de las APAs, y va también a los profesores. Entonces, yo, como me ha parecido, les digo, muy interesante lo que has dicho, y creo que es fundamental para nuestra juventud, es algo que voy a plantear la posibilidad de poder introducirlo. Yo creo que todo ayuda, ¿no? Y todo es interesante, ¿no? Y no, eso es una herramienta que yo creo que hay que utilizar, ¿no? Yo creo que de todas formas, ahora que se está hablando eso, vuelvo a decirlo, del Pacto por la Educación, yo creo que esto habría que introducirlo con toda normalidad, ¿no? Con toda normalidad en el currículum. Chero decía, y efectivamente, ¿no? En biología se da, por eso se distinguen el ovario y el testículo el 90%. Las preguntas no tienen ninguna duda. Y además
así como había otras preguntas en el cuestionario que las bajamos de nivel para que entendieran de qué estábamos hablando, es decir, esta la hicimos así de complicada. ¿Cuáles son los órganos productores de las células sexuales femeninas? A ver qué sabían. Oye, el 83% dijeron los ovarios. Se ve que se ha trabajado mucho eso. Es decir, se ve que ahí no hay dudas, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que incorporarlo en todo, ¿no? En ese plan director, en las actividades extraescolares, pero también en el propio currículum, de una manera más natural, ¿no? Desde primaria, ir avanzando así. Sobre todo porque es un conocimiento del que tenemos que tener mucha seguridad en momentos en los que tenemos la cabeza en otra cosa. Es decir, cuando encendemos el coche y ponemos el cinturón, normalmente estamos tranquilos, no nos embarga la emoción, ni la emotividad, ni estamos en un momento tremendo, ¿no? Cuando vamos a tener relaciones, sí, y más si tenemos 15 años. Por lo tanto, tenemos que tener algo tan seguro y un conocimiento tan aprendido, una conducta tan aprendida y aprendida, para que nos salga de natural, ¿no? Y que no sea forzado, ¿no? Pero bueno, a mí ese plan, yo ya pensé que estaba incorporado ahí, la verdad. El plan diría como algo complementario. Sí, complementario. Sí. Que debería incluirse dentro del currículum educativo como para los niños. Sería lo importante. Pedro, ¿ibas a hablar? Sí, en relación con lo que dijeron tanto Chelo como Manuel. Es absolutamente necesario introducirlo en los centros educativos, no hay duda ninguna, pero en muchos casos también es necesario introducirlo entre las familias. Es decir, hemos visto demasiadas ocasiones en las que un centro educativo ha intentado introducir charlas, formación sobre estos temas, y de repente han salido las familias poniendo el grito en el cielo, denunciando al centro educativo, a los medios de comunicación, etc. Porque es un tema que es muy sensible para los niños y para las familias, para muchas familias, no para todas. Entonces, lo que decía Manolo, de trasladar esa información hacia las familias a través de las AMPAs y tal, me parece que es muy importante. Y sobre todo yo creo que es importantísimo no introducir actividades relacionadas con la formación y la información en temas sexuales por sorpresa. Es decir, creo que hay que avisar previamente, hay que hablar previamente con las AMPAs, hay que explicar estas cosas, y una vez explicado introducir la actividad, porque si no puede dar lugar a reacciones contrarias. Trigui, pero Trigui pidió antes, luego María. Trigui. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Estaba pensando en el segundo punto, que pone los pelos de punta, que el 74% no utiliza, ¿no? Es el 70, ¿eh? Bueno, claro, 70, porque es corregido. Si lo corregimos con los que tuvieron relaciones, es el 70. Y sobre ese punto, me preguntaba qué parte hay de desinformación, o falta de información, y qué parte puede haber puramente económica. Es decir, hoy o ayer una noticia que el Ministerio de Sanidad se planteaba la gratuidad del preservativo, ¿no? Si crees que eso sería una buena medida, yo creo que sí, pero hasta qué porcentaje puede haber de falta de información y problema económico. A ver, yo creo que hay una cuestión combinada. Yo ya soy muy mayor y cuando yo estudié la carrera asomaba la cabeza el SIDA, ¿no? Yo estaba estudiándola cuando descubrieron el virus, ¿no? El francés y el americano, y se pelearon y tal, y eran muy divertidas las clases de médica porque nos contaban la pelea aquella que tenían. Recuerdo haber recibido una charla de tú eres Sonia, está Sonia por allí, ¿no? Sí. De la eminencia, ¿no? De Pedreira, y cuando el base americano, ¿cómo se llamaba? Cuando Magic Johnson dijo públicamente que tenía SIDA. Cuando Magic Johnson dijo que tenía SIDA, ¿no? Y Pedreira en aquella charla dijo, es difícil, porque todos le decíamos, pues habrá que repartir preservativos, y él dijo, tienen que tener en cuenta que vamos a decirle a la gente que tiene que cambiar
sus conductas más íntimas, más personales, las más arraigadas, las que ha aprendido siempre, en el momento más íntimo, más personal, en el momento en el que nadie debe, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pues el momento es ese, ¿no? Es más fácil cambiárselo a uno de 15, ¿no? Por lo tanto, yo creo que primero, los anticonceptivos son caros, son caros. Segundo, los preservativos de todos los anticonceptivos son los más caros, prácticamente, ahí. Yo creo que tienen que, si no gratis, tienen que tener un precio simbólico, porque además no solo protegen de un embarazo no deseado, sino de otras cuestiones muy importantes, ¿no? Pero además también creo que es que no tenemos esa conducta aprendida, Trivi, porque no nos la hablan. Yo creo que nosotros hablamos con nuestros hijos en casa, individualmente, pero luego eso se tiene que convertir en algo que la persona meta dentro absolutamente, y nosotros tampoco somos expertos. Es decir, es como si yo les enseño a tocar la percusión. Dirás tú, oye, mira, que no te parezca mal, de anticoncepción háblale tú a mis hijos, o que le hables, es decir, que yo ya les enseñaré a tocar la marimba, claro, pero porque si no, los padres y las madres trasladamos nuestra propia experiencia y nuestro propio conocimiento. Lo que tenemos que trasladarles es que tienen que formarse, que informarse, que ser libres y tomar sus decisiones con libertad y con madurez. Esa es nuestra labor. Y luego, esa es nuestra labor como familias, como padres y como madres, ¿no? Y luego, yo de esto del currículo, yo por eso digo que se introduzca en el currículo. Y yo voy a decir algo que puede resultar chocante, ¿no? Y yo quiero que sepáis, esto es una opinión mía, personal, individual. Yo no quiero que me consulten el currículum, porque tampoco me consultaron que mis hijos estudiaran a multiplicar quebrados, o como se llame esto, o lo que sea. Es decir, nadie me consultó eso, nadie me consultó. Que habrá que llegar a un acuerdo y a o sea, nadie me consultó que tienen que estudiar los afluentes del no sé qué, y a mí me puede parecer interesante o no estudiar un afluente, que no me parece, que ya digo que no me parece interesante, que memorizzen los afluentes. Entonces, enséñeles contenidos, pero para eso hay que alcanzar un acuerdo, y los acuerdos se alcanzan en los parlamentos y en las conferencias de rectores, en las conferencias de directores y en tal, porque tampoco puede Diego o Chero o Mónica, que se acaba de ir, o todos los docentes decir, pues yo voy a enseñar lo que me dé la gana. No puede, porque entonces sí que se mete en un lío, o impuesto de otra manera. Pero hagamos un acuerdo, lleguemos a un acuerdo, la ciudadanía, los legisladores. Vamos, hombre, esto vamos a meterlo de otra manera, ¿no? Aquí hay gente que os dedicáis a la política, ¿no? En varios partidos, por cierto. ¿Verdad? María. Sí, bueno, yo no vengo del mundo de la educación, no tengo ni idea y a lo mejor me tomo cuenta en lo que voy a transmitir. Pero en realidad vengo a corroborar esa idea que acabas de transmitir. Yo creo que no hay que pedirle. No vengo del mundo de la educación, pero tengo hijos. Nadie me preguntó nada a mí, nunca. Hablabas tú de los afluentes o sí, y había que enseñarles cuáles habían sido las hazañas de cada estudio. Nadie me lo preguntó. A lo mejor a mí me parecía que se debían de transmitir otros conocimientos diferentes a los que se transmitieron en el ámbito de la literatura, de la filosofía o de la matemática. Pero es que yo creo que además hay otra perspectiva añadida. Vamos a ver. Estamos en una sociedad absolutamente regulada, en la que cualquier ciudadano cuando sale a la calle tiene que haber adquirido una serie de conocimientos, tiene que tener una serie de permisos para poder moverse en la vida cotidiana. Si quiere coger un coche tiene que tener un carnet de conducir. Si quiere entrar en un instituto tiene que haber aprobado la primaria, y así sucesivamente. Así, para usar un tractor o para usar, fíjate tú, casi un patinete nos van a poner ahora también una normativa. Eso es porque tiene consecuencias. Esa es la razón. ¿Por qué se impone una regulación al respecto de una actividad humana? Porque esa actividad humana tiene consecuencias. Si lo trasladamos al ámbito de los menores y los riesgos que asumen
por no usar los métodos anticonceptivos, podemos compararlo con una situación similar. ¿Acaso se le pregunta a un padre o se le pide permiso para tratar a un menor que tiene una infección de garganta con 41 años, con 41 de fiebre, que se está muriendo? No, la situación se le pone en tratamiento. Luego, es imprescindible que en aquellas actividades que los menores pueden llegar a situaciones de riesgo, como es las enfermedades de transmisión sexual o el riesgo de un embarazo no deseado, que qué casualidad, que mayoritariamente afecta a las niñas, hay que regularlo y hay que establecer. O sea, no hay por qué pedir ese permiso. Y tienen que ser los legisladores y los gobernantes los que tomen las decisiones para que las familias, lo quieran o no, tengan que asumirlo. Lo quieran o no, porque un menor no es propiedad de un padre ni de una madre. Tienen capacidad para decidir determinados aspectos de su vida. Podrán poner oposición a un centro escolar que quiera dar clases de prácticas sexuales, pero no podrán, no deberían poder decir nada sobre métodos que están destinados a la protección de esos menores. No sé si... Dos datos que no vienen en el estudio porque pertenecen a otro tal. Sabéis que en Galicia hay una tasa de aborto menor, sustancialmente menor que la media del Estado. La media del Estado está en el 10,4 por 1000, creo recordar, y en Galicia el 6,64. Sin embargo, la tasa de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres menores de 20 años está en el 8,8 en el Estado y en Galicia en el 8,1 por 1000. Hablo por 1000. Bueno. Pero hay una muy buena noticia, una noticia excelente. Es la tasa que más ha disminuido desde la ley del 2010, de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde que hay una ley, o sea, ha descendido muchísimo el aborto, muchísimo, muchísimo. Se despenalizó de alguna manera, bueno, pues en el 80 y pico, pero luego cuando se hace la ley en el 2010 ha disminuido mucho, ¿no? Se ha incrementado y ha disminuido también la tasa en las mujeres jóvenes. Yo creo, como profesional de la sanidad y como madre, que es muy temprano tener relaciones completas a los 15 años. Llamadme lo que sea. Lo digo así y no tengo ningún problema en demostrar y en argumentar por qué es muy temprano. Me parece un poco temprano que se empiece a los 15 años. Me parece un poco. Estoy segura de que cuanto más saben, más tarde empiezan. Porque más prácticas diferentes a tener relaciones sexuales completas conocen, más libertad tienen. La libertad, el conocimiento, nos hace incluso más prudentes. Es al contrario de lo que nosotros creemos. Que yo, cuando anunciaba esto en el Facebook, tenía una entrada incendiaria de un ciudadano que decía: usted lo que quiere es que empiecen ya a los 15 años, porque se les... Bueno, es igual, Angelito. Tampoco le contesté, pero es al contrario. La gente, o sea, cuanto más sabemos con menos miedo, conocemos, sabemos cuáles son las opciones, porque hay más opciones a tener relaciones completas. Yo se lo digo a mis pacientes a veces cuando vienen ellas solas o cuando vienen acompañadas de sus familias, les digo: hay más opciones a tener relaciones sexuales completas, hay más opciones, pero eso hay que enseñarlo. Tenemos que ayudarles y tenemos que darles esa formación, y sobre todo tenemos que protegerlos, efectivamente, como decía María, no ya de un embarazo no deseado, sino de una enfermedad, una infección de transmisión sexual que tiene riesgos a corto, a medio y a largo plazo para su vida y para la vida de los demás. Por lo tanto, pues yo creo que se ganaba mucho incorporándolo. Se liberaba el profesorado de esa carga de tener que decidir si llaman a los de planificación, si vienen, si no, si te piden esto, si no, si hacen un cuestionario. Por cierto, he de agradecerles que nadie puso ni el mínimo problema, ni en absoluto, o sea que la verdad es que ha sido una delicia. Y eso, bueno, en todo caso,
como lo tiene en la prensa. Ya, si alguien quiere el estudio, pues se lo mandamos por correo. Sonia. Bueno, yo primero perdón por llegar tarde porque no te he oído. Bueno, pero te lo mando, ¿no? Nada, simplemente apuntar, porque por supuesto que la apoyo que meterlo ya en introducirlo en el currículum académico, sin preguntar a nadie, como mucho a lo mejor habrá que trabajar con los padres, pero además esto es lo que el rol, no son muchos años. Pero sobre todo con el tema del uso del preservativo, con el tema de las campañas de dar preservativos gratuitos, es algo que venimos haciendo desde hace muchísimos años. De una manera bastante masiva, en muchos actos, pero por ejemplo nosotros, como Comité Anti-Sida, cada vez que vamos a dar una charla a los institutos o a los colegios tenemos muchos problemas para que nos dejen dar, tenemos infinidad de problemas para que nos dejen dar preservativos, pero siempre le decimos a los chavales, ¿no? Estamos en tal sitio, tenéis preservativos gratuitos todos los que queráis durante todo el tiempo que queráis, venís a buscarlos. Y no suele haber demasiada demanda, realmente, ¿no? Entonces, tampoco es nada pasar una vez al mes y coger unos cuantos preservativos, quiero decir. O sea, que yo creo que el tema de los preservativos tiene además que es mucho más de educación que no de información, que no es lo mismo, que es una diferencia radical, porque lo que hemos hecho mal hasta ahora desde mi punto de vista, y no creo que sea tanto un tema económico, independientemente de que sí que creo que por supuesto todos los anticonceptivos hay que bajarlos de precio, porque son caros. Pero que las campañas de dar preservativos gratuitos las vamos haciendo muchísimos años y no tienen el resultado, ¿no? que esperábamos. O sea, que supongo que lo económico no es... Bueno, ha tenido resultado, obviamente, pero no el esperado. Sí, sin embargo, quiero decir que yo creo que si bajaran el precio, por ejemplo, de los preservativos en la farmacia, ¿sabes? O en los supermercados, ¿no? Sin tener que ir a un sitio tal... yo creo que ayudaba, ¿no? Pero bueno, que tienes tu razón, ¿no? Y además, bueno, Sonia Balbuena es la gerente de Casco, del Comité Ciudadano Antisida, y seguramente daría esta charla con más fundamento y más y mejor que yo, así que y lleva muchos años en esto, ¿no? No, pero vas al dato que has dado tú antes, de que casi el 75% de los jóvenes no utilizan preservativo, es un dato... No utilizan ningún método anticonceptivo. Ningún método. Claro, cuando utilizan, mayoritariamente es el preservativo. Bueno, ningún método, pero es un dato tremendo. Claro. Pero, fijaos, poneos en su cabeza, que todos tenéis hijos. Sí. Voy a las fiestas del Burgo. Yo ya lo digo y me espeluzno. Se me ponen los pelos. Voy a las fiestas del Burgo. No, que se me ponen los pelos de punta. Pues yo ya no hago de nada. Voy o voy el fin de semana a casa de mis amigos, de fulanitos o de fulanitas, o vamos de viaje con el instituto. Nos pasó a todos. Y en ese momento tienes que acordarte, a ver qué me acuerdo, que no sé qué. Si no tienes ese comportamiento, si no forma parte de tu vida diaria, normal y convencida, no lo utilizas. O lo utilizas mal, o te acuerdas, ¡ay, Dios mío! Entonces... Sigue la conciencia y el malo será. Sí. Y el malo será, pues, malo es. Sí, señor. Sí, o la famosa, yo pensé que por un día no pasaba nada. Claro que es una cosa pero bueno. La primera vez, claro. Hay otro mito, que es que la primera vez no pasa. En fin. Bueno, pues muchísimas gracias, porque...